Nuevamente retomando el tema de las pruebas de raíces unitarias y de estacionalidad, nuevamente verificaremos los puntos anteriores, en el cual ya habíamos tomado de que estamos tomando una base de datos de series de tiempo, en el cual cada dato tiene un periodo en específico del cual es inamovible. Entonces, la anterior realizamos las variables macroeconómicas y realizamos sus diferentes gráficos, en el cual un punto de vista de ello era de que yo tenía la variable de consumo de los hogares, que lo tengo aquí, que estaba expresado en a precios constantes en miles de bolivianos. Y posteriormente también habíamos denotado realizar el tema del logaritmo del consumo de los hogares como su valor, digamos, más, en este caso, más minimizado. Entonces, en la parte logarítmica, se vio que el comportamiento de esta variable era el mismo. O sea, era una caminata con tendencia determinística y estocástica. Ahora, eh, ¿por qué en algunos casos hay variables que se tienen que transformar en logaritmo? Dado que las variables, en este caso, tienen un conjunto de datos, aquí podemos observar que los datos estaban entre 4 millones a 10.000 millones. En cambio, cuando se aplicaba el logaritmo, los valores estaban entre 17.4 y 16.2. ¿Qué es lo que nos da de notar esto? Los datos aquí, cuando se expresan en logaritmo, la diferencia que hay entre estos valores solo se delimita por los valores de los decimales. Y al momento que aplicamos el valor del exponente, este valor ya nos da los valores cercanos como se tenía anteriormente. En cambio, cuando aplicamos el tema de los valores tal como se presentan en miles de bolivianos, nos dice que la diferencia que hay entre un periodo y el otro varía entre miles o millones de unidades. Entonces, por esa razón, para que no se dispersen tanto los datos como se presentan inicialmente, puede ocurrir que cuando realicemos algunas pruebas, los datos nos salgan un poco distintos a los esperados. Aquí, como se había demostrado con respecto a la variable consumo de los hogares, habíamos hecho en este caso su caminata aleatoria, en el cual nos decía de que en este caso el consumo de los hogares era una caminata aleatoria con tendencia determinística y estocástica, como se presenta tanto en valores reales como valores en logaritmos. Ahora, otro punto de vista. Realizamos la prueba de integración para determinar las pruebas de raíces unitarias y nos salió que el consumo de los hogares no era estacionaria, en este caso, en niveles, dado su transformación inicial, tampoco, cuando se realizó la primera diferencia, tampoco nos dio que no era estacionaria o presentaba raíz unitaria. Y al abarcar la segunda diferencia, también pudimos verificar que aplicando dos diferencias, aquí se tiene la segunda diferencia, recién la variable era estacionaria. Pero ¿por qué puede haber salido en una segunda diferencia? Dado que normalmente en las series macroeconómicas, las series suelen ser estacionarias en su primera diferencia. Puede ser por el hecho de que los valores estén bastante dispersos. Entonces, para verificar y contrastar si está correctamente en nuestras pruebas de raíces unitarias, aplicaremos el mismo caso, pero ahora aplicándolo a la prueba en logaritmo. Esto es solo como continuación del tema de las pruebas del Dickey-Frueger aumentada. Entonces, Dickey-Frueger aumentada, en este caso va a ser para la prueba de logaritmo de consumo. Entonces, nos vamos aquí en View, vamos a Unit-Root Test. En Unit-Root Test aplicamos la primera prueba de Dickey-Frueger aumentada en niveles y obviamente mostrando la ecuación
de nuestro modelo, que en este caso es con tendencia determinística y estocástica. Trend and intercept. Cuando se realizan las pruebas de raíces unitarias, normalmente nos da que cuando son datos anuales se tiene que utilizar un máximo de 4 rezagos. Y cuando son datos trimestrales, podría ser a un criterio de superior a 4 y un máximo de 12. Aunque el tema de el ya nos da era una selección automática para determinar el rezago. Entonces aquí, como podemos observar, netamente, tenemos el siguiente caso. Revisamos el primer dato que nos dio la prueba en niveles, aquí del consumo de los hogares, y aquí nos decía de que tenemos la misma hipótesis, solo que esta está en valores reales y estos valores están expresados en logaritmos. Nuevamente nos da los valores de los criterios y aquí nos da que en realidad el valor del t estadístico es 1.55. En este caso, este valor de 1.55 está bastante alejado de los valores t crítico y adicionalmente la probabilidad es alta. Cuando una probabilidad, en este caso del t estadístico, es superior a los valores del 1, 5 y 10%, no podemos rechazar la hipótesis. Y habíamos determinado que cuando tiene raíz unitaria, la variable no es estacionaria. Entonces, aquí como se puede observar, tenemos el mismo razonamiento para ambos casos. Solo podemos diferenciar que cuando aplicamos esta primera prueba, ahora los valores de la probabilidad son distintos en ambos casos. Y también el valor del T de Dickey-Fuller aumentada. En este caso igual sigue siendo distinto. Aplicamos ahora la prueba de raíz unitaria y ahora aplicamos en este caso la primera diferencia. Le damos OK. Y aquí nos da ahora, realizando la primera diferencia, de que ahora sí, miren, la transformación en una primera diferencia logaritmo del consumo, igual como se presenta aquí, donde aquí nos da que la probabilidad es del 0.2699. De igual manera, aquí en la prueba nos da de 0.22. Igualmente, esta probabilidad es mayor que el 1, 5 y el 10%. Por lo tanto, en este caso, aquí podemos determinar que igualmente tiene raíz unitaria y no es estacionaria nuestra variable. Y posteriormente, aplicando el tema de Unit Root Test para una segunda diferencia, podemos denotar en este caso, vamos a ir acá, y podemos observar que aplicando su segunda diferencia, ahora igualmente en este caso, igualmente nos dice que es estacionaria en una segunda. Entonces, aquí podríamos notar que aplicando logaritmo, la variable en este caso presenta el tema de ser estacionaria, igualmente aplicando una segunda diferencia. O en otras palabras, que la variable en este caso es integrada del logaritmo de consumo de los hogares, es integrado de orden 2. Integrar de orden 2 significa una segunda diferencia. Eso es con respecto, digamos, cuando se aplica el tema del logaritmo. Porque a veces, digamos, cuando no se aplica el logaritmo, podemos cometer algunos errores en nuestra estimación. Dado que estas solo son 30 observaciones, no es una muestra tan grande, por eso en este caso no nos salió tan distinto las diferencias de nuestras estimaciones. Bueno, entonces esta es una de las pruebas que se utiliza para poder determinar
con el tema de los procesos autorregresivos, porque como se demostró en las diferentes pruebas, utiliza una diferencia y lo eleva, en este caso, al cuadrado, o perdón, lo aumenta a una segunda diferencia para poder evitar el problema de la autocorrelación de los residuos de este modelo. Entonces, este es uno de los casos. Ahora, según las pruebas de estacionariedad, también ocurre el problema de que hay algunas variables que sufren un cambio estructural. Es decir, hay un cierto periodo donde la variable ha caído y puede ser que sus valores rezagados puedan cometer el problema de que no nos den las estimaciones correctas de estacionalidad. Aquí vamos a verificar una de nuestras variables. Vamos a ver aquí a variables macroeconómicas y vamos a ver todas estas variables en su conjunto. Vamos a entrar a View, Graph, y nos vamos a ir al tema de líneas y símbolos y múltiples gráficos. Yo quiero ver todo esto en diferentes gráficos. Entonces aquí, como se puede observar, aquí tenemos el gasto del gobierno, el consumo de los hogares, la varianza de existencia, la inversión, las exportaciones, las importaciones y el PIB en general. Aquí, como se puede observar, uno que, bueno, no es un caso muy relevante, pero aquí tenemos la inversión de Bolivia y aquí podemos denotar lo siguiente, que aquí ha habido un periodo en el cual la variable ha sido distinta a las demás, o sea, puede ser de que haya decaído, en este caso, poco. Pero en algunos casos o sucede de que hay diferentes crisis que pasan en el mundo o crisis que pasan de cierta manera en la economía y llegan a decaer. Entonces, esas crisis, digamos, que se presentan choques que pueden determinar una mala distribución de los valores que sean más sesgados, entonces no presentan una distribución normal. Porque aquí lo que nos dice con respecto a las pruebas de estacionalidad, como se había mencionado anteriormente, lo que se espera es que todos estos valores que presentan la inversión o la variable macroeconómica tendrían que tener una media y una varianza constante. Entonces, todos estos valores deberían tener en este caso el mismo valor de media y varianza constante para todo el periodo. Aquí, como se puede observar, si nosotros sacamos un valor de media, nos saldría en este caso, voy a ir a Zoom para que se pueda apreciar mucho mejor, y nos vamos a ir a la parte de la inversión. Si yo hago aquí, calculo del primer al último dato de esta serie de tiempo, y le saco un promedio, el promedio me va a dar aquí, en esta parte media. Y por lo tanto, los valores de la varianza también tendrían que estar cercanos a ella. Entonces, como se puede apreciar, digamos, los valores están bastante alejados y por eso nuevamente las diferencias hacen de que la variable presente un mejor comportamiento. Para poder ver la parte de las diferencias, vamos a irnos acá y en Default y nos vamos a ir a aplicar una diferencia. Aquí nos vamos a diferencia y a todas las variables ya ha sido aplicada la diferencia que les mencionaba. Ahora, como se puede observar, la diferencia de la inversión nos da aquí. Si sacamos ahora de esta diferencia los valores del estadístico del promedio, ahora sí nos dicen que el promedio está, en este caso, para todos los periodos cruza. Y cuando está cruzando estos periodos, también nos dice que su varianza que está dada puede estar entre, aquí lo podemos poner entre 1.000.000 positivo y negativo. Por lo tanto, los valores permanecen constantes en todos los periodos. Y en el tema de que no existe autocorrelación con un periodo presente y un periodo anterior. No son lo mismo. El periodo en este caso de 1998 es positivo, de 1999 es negativo, de 2000 es positivo y así sucesivamente.
estos valores no presentan autocorrelación. Ninguno es 2 veces positivo o 2 veces negativo. En cambio, en el caso de aquí, sí se presenta de que los valores sí son positivos. Pero eso ya dependerá de las pruebas que apliquemos. Entonces, ¿para qué mencionaba este punto? A veces ocurre estos pequeños choques donde demasiado decae la economía y ese valor podría afectar, digamos, a la prueba de Dickey-Fuller aumentada. Entonces, para evitar los problemas de los cambios estructurales, aparece una segunda prueba, que en este caso se la conoce como la prueba de Phillips-Perron. Phillips-Perron, en este caso, lo que hace es evitar el problema de los cambios estructurales y realiza la prueba aplicando por diferentes segmentos. Es decir, lo que hace, en pocas palabras, es abarca desde un periodo hasta otro periodo y a ese periodo le aplica la media y la varianza. A otro periodo y con otro periodo le aplica lo mismo, una media y una varianza y verifica si presenta la prueba de estacionalidad y que nos dé la función de un ruido blanco. Entonces, ya dado esta pequeña explicación, vamos a realizar nuevamente las mismas pruebas. Primeramente, vamos a verificar qué variable hemos tomado en cuenta en nuestro primer caso. Vamos a tomar aquí en cuenta nuevamente la prueba del consumo de los hogares con respecto a la prueba de Phillips-Perron. Vamos a verificar si en realidad todos son en segunda diferencia. Entonces, aquí vamos a verificar la prueba, vamos a irnos a aplicar y en este caso voy a utilizar el mismo caso, la prueba de consumo de los hogares. ¿Está? Y me voy a ir aquí a la parte de Unit-Root Test. Y en Unit-Root Test voy a ir nuevamente a pasarme niveles. El tipo de caminata aleatoria va a ser con tendencia e intersecto. Y aquí me voy aquí al tercer punto, Phillips-Perron. Entonces, aplicando la prueba de Phillips-Perron, directamente nos da la especificación del método que va a ser por medio de estos diferentes estadísticos que nos ayudarán a determinar. Nuevamente se toma el default de Barley-Kernel y posteriormente dejamos todos los valores automáticos de la selección de New West, que este valor de New West es más que todo, es una prueba de autocorrelación. Esta prueba de autocorrelación hace que se solucione el problema y como los valores de autocorrelación se asocian con la heteroscedasticidad, este método lo que aplica es la solución de la misma. Entonces, aplicando esto, vamos a darle en OK y vamos a verificar lo que nos da este enunciado. Aquí nos da, la hipótesis nula nos dice que el consumo de los hogares tiene raíz unitaria. Ya sabemos que cuando presentan raíz unitaria, estamos denotando claramente de que el modelo, en este caso, el modelo no es estacionario. Aquí ya nos da la forma en la que se realiza la regresión con respecto a la diferencia y la variable consumo de los hogares con un periodo rezagado. Presenta su constante y presenta su tendencia a partir del año de 1990. Como podemos observar, realizando la prueba T estadística, su distribución de probabilidades, dado esta distribución T, nos da que todas son mayores que el 5 o 10%. Que nos cabe recalcar que en la prueba o la regla de decisión, todas estas variables o coeficientes no son válidos para el modelo, no son significativas. Pero dada la probabilidad F, en este caso podemos observar que el valor F estadístico nos dio 37.18842 y la probabilidad nos salió altamente significativa porque es menor que el 1%. Ya sabemos cuando ocurre de que cuando las pruebas T, ninguna es significativa
y la prueba F es significativa, es porque existe en este caso el problema de las variables se correlacionan en sí mismas. Estas variables se correlacionan entre sí mismas y sucede el problema de multicolonialidad. Entonces, verificando ya el tema de la ecuación, solo vamos a copiar esta sección de aquí para nuestra explicación. Vamos a irnos acá y vamos a darle pegar. Aquí, como ya le mencionaba, vamos a volver a copiar la hipótesis nula anteriormente tomada de las otras variables. Entonces la hipótesis nula sigue siendo la diferencia del consumo real, tiene raíz unitaria y no es estacionaria. Ya sabemos, si tiene raíz unitaria, no es estacionaria. Por lo tanto, lo que nosotros queremos llegar es a la hipótesis alternativa. Entonces aquí nos vamos y específicamente nos vamos al siguiente criterio. En este caso, el test estadístico ajustado nos da que la probabilidad en este caso es del 99%. Entonces, a una probabilidad mayor que el 5 y el 10% de los valores de nivel de significancia, nos dice que no rechacemos la hipótesis. Por lo tanto, en este caso, no es estacionaria en nivel. Vamos a copiarlo. La serie consumo no es estacionaria en nivel o integrado de orden 0. Vamos a verificar ahora aplicando nuestra segunda diferencia. Vamos a ir a la prueba de Unit Test, aplicamos primera diferencia y dejamos todos los valores tal como están. Entonces, aplicando aquí nuestra segunda diferencia, vamos a considerar que esta misma ha tomado la siguiente forma de la regresión auxiliar. Entonces, aquí tenemos una segunda diferencia y aquí de la segunda diferencia ahora nos da la diferencia de los consumos de hogares en un periodo anterior, tanto concepto y tendencia. Ahora sí nos da que los valores de la diferencia del consumo de hogares con un periodo rezagado y la tendencia son significativos al 5% y también al 5% también son significativos de manera global. Por lo tanto, aquí nos da que realizando la siguiente prueba, la serie nos da una probabilidad de 0.22. Entonces, al 21% es superior que los niveles críticos, igualmente llegamos a la misma conclusión que nuestra serie, en este caso, no es estacionaria ni aplicándole una primera diferencia. En primera diferencia. Entonces, podría ser que aplicando una segunda diferencia podríamos obtener nuestra estacionalidad a nuestro modelo. Entonces, aplicando nuevamente la prueba de Phillips, ahora yéndonos a nuestra segunda diferencia, le vamos a dar OK. Y como se puede apreciar aquí en la prueba de Phillips-Perron, aplicando la segunda diferencia, podemos notar que aquí se tomó una tercera diferencia, el consumo de los hogares, y una segunda diferencia para el primer valor rezagado, tanto con constante e intersecto, perdón, con inconstante o intersecto y tendencia.
Aquí nuevamente nos da que los valores no son significativos de la constante y la tendencia, pero sí de la diferencia del consumo de hogares en su segundo valor diferenciado. Igualmente, la probabilidad F altamente significativa. Y realizando ya el tema de la comparación, aquí nos da que la probabilidad nos dio que es altamente significativa al 1%, por lo tanto, aquí ya concluimos de que la serie de consumo de hogares es estacionaria en su segunda diferencia, o sea que es integrado de orden. Y eso sería con el tema de la prueba de Phillips-Perron. Entonces, eso es lo que queda con respecto a las pruebas de Dickey-Fuller aumentada, que utiliza los valores de sí mismo diferenciados y aumentados para evitar el tema de autocorrelación, y la prueba de Phillips-Perron, que es más que todo una prueba que evita los problemas de los cambios estructurales de la variable. Así que, nuevamente, cuando tenemos una prueba, en este caso, para comprobar la prueba de estacionariedad, nuevamente utilizamos 3. ¿Por qué razón 3? Porque puede ser que en un caso, vamos a decir, que la prueba de Dickey-Fuller, la prueba de Phillips-Perron, esta de aquí, la de Dickey-Fuller, haya salido que los valores estacionarios, y aquí en el otro valor no haya salido no estacionario. Puede ser que en este caso no haya salido estacionario nuestro modelo en Dickey-Fuller aumentada, pero aquí comprobando las pruebas de los cambios estructurales nos dio no sabe en realidad, tu prueba no es estacionario, dado el orden de integración que tenemos. Entonces, cuando tenemos este empate, podría decir de esta manera, la forma en la que podemos eliminar este empate es utilizando la prueba de KPSS, y esa nos da el criterio de saber cuál cumple el criterio esperado. ¿Cuál es la diferencia que tiene la prueba de Dickey-Fuller, Phillips-Perron con la prueba de KPSS? Es que nuevamente la prueba de Dickey-Fuller y Phillips-Perron tienen la misma hipótesis. Entonces, misma hipótesis. Y en cambio la prueba de KPS, la hipótesis nula es la serie es estacionaria. O sea, no tiene raíz unitaria. Entonces aquí se evalúa de diferente manera. Antes queríamos que la probabilidad sea, en este caso, altamente significativa para poder rechazar, pero ahora esperamos que en este caso que sea lo contrario. Queremos que la probabilidad o los valores de los t no rechacen la hipótesis nula. Entonces vamos a aplicar la prueba de KPSS para realizar la misma prueba del orden de integración. Vamos a ir a la prueba de raíz unitaria para el consumo de los hogares, nuevamente en niveles, y aquí nos vamos a la prueba de Kioski, Phillips, Shin, Shin, o sea, KPSS, para no complicar más que todo. Esta prueba lo que tiene es que omite el tema de los valores, en este caso, de caminata aleatoria sin rumbo. Entonces aquí directamente le damos a dar OK, y solo denotaremos en este caso que aquí solo presenta el consumo de los hogares y la tendencia, que son altamente significativas de manera individual y de manera global igualmente. Verificamos aquí con respecto a la prueba de
en niveles, aquí nos dice el consumo de los hogares, o sea, tal como se había mencionado, esta hipótesis nula la serie consumo de los hogares es estacionario. O en otras palabras, no tiene raíz unitaria. Entonces aquí, como se puede apreciar, ahora ya no nos da los valores de las probabilidades. Este es lo único que no tiene, digamos, la prueba de KPSS, pero podemos utilizar los valores T críticos para evaluar si eso no es válida la hipótesis. Entonces aquí, como se puede apreciar, 0,18. 0,18 al 0,21, en este caso, está dentro del nivel crítico. Entonces, cuando está dentro del nivel crítico, lo que tenemos es más que todo que el valor del T estadístico es menor que el T crítico. No rechazamos la hipótesis. Al no rechazar la hipótesis, bueno, determinamos que la serie es estacionaria. Entonces, para explicar a detalle este punto, retomaremos la sesión con el mismo enlace y en el próximo video.